Buenas, hoy hablaremos sobre la Association Matching, sobre el Boyer-Moore-Hochschul, presentando Sebastián Jauregui y mi compañero Kevin Toro de la carrera Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Algoritmo Boyer-Moore-Hochschul. Un problema muy común es, dado un texto, encontrar la posición de una palabra dada en el texto. Existen varios algoritmos que resuelven este problema de forma eficiente, aunque la eficiencia de cada algoritmo está condicionada por varios factores del texto, como el tamaño del alfabeto, el largo del texto y del patrón, entre otros. Uno de los algoritmos más famosos para resolver este problema es el algoritmo de Boyer-Moore-Hochschul. Este algoritmo fue modificado después por Nigel Hochschul, con el objetivo de crear un algoritmo que fuera más rápido al buscar texto en alfabetos naturales, los lenguajes humanos, y a la vez fácil de entender e implementar. El algoritmo fue publicado en 1980 con el nombre de Boyer-Moore-Hochschul. El algoritmo está basado en dos ideas fundamentales. La primera es buscar de derecha a izquierda el patrón y la segunda es calcular los saltos que se pueden hacer para avanzar más en la búsqueda. Veamos entonces el funcionamiento de este algoritmo con un breve ejemplo. Tenemos entonces la cadena texto generado aleatoriamente y queremos encontrar nuestro patrón, que sería EATOR. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es tomar las dos cadenas y alinearlas. Vamos a comparar entonces, como se mencionaba anteriormente, de derecha a izquierda. Entonces preguntamos, ¿O es igual a R? Vemos que no es igual. Entonces, lo que haría normalmente el caso del algoritmo fuerza bruta sería mover a ciegas una posición a la derecha del patrón, pero en el caso de nosotros, el algoritmo lo que va a hacer es tratar de alinear el carácter del texto que está alineado con el último carácter del patrón con su posición más a la derecha en el patrón. Entonces, también vamos a ver que tomamos la cadena del patrón y lo que va a hacer internamente el algoritmo es pasarlo a un vector. El vector normalmente inicia en 0. En este caso tiene 5 posiciones, es decir, el índice máximo va a ser 4. ¿Qué pasa? Vamos entonces también a darle esos índices de derecha a izquierda. Entonces R tendría 0, O tendría 1, T tendría 2, A 3 y E 4. Entonces, vamos a alinear las dos O. Entonces, aquí alineamos las dos O teniendo en cuenta pues, el salto que se hizo. Como este tenía solamente un índice de 1, solamente se corrió una vez a la derecha, como se ve aquí. Entonces, alineamos las dos O y se vuelve a comparar, comenzando por la derecha. Al comparar R con G, vemos que no son iguales y entonces el algoritmo va a tratar de alinear G con su posición más a la derecha en el patrón, pero dado que G no aparece en el patrón, podemos correctamente alinear el patrón hasta después de la G en el texto, ya que el patrón no puede aparecer antes de esa posición porque no contiene la letra G. Aquí movemos entonces y ya alineamos de nuevo. Preguntamos de nuevo de derecha a izquierda. ¿A es igual a R? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar, teniendo en cuenta los saltos con la tabla de incidencia, vamos a alinear entonces las dos A. Al tenerlas alineadas, entonces vamos de nuevo a comparar de derecha a izquierda. ¿A es igual a R? No. Como no es así, entonces vamos a buscar de nuevo en el patrón el índice donde se encuentra la A y lo vamos a alinear con el texto. Y vemos entonces de nuevo que lo alinea y preguntamos de nuevo de derecha a izquierda. ¿A es igual a R? No. Como no es así, vamos de nuevo a realizar el mismo proceso y vemos entonces que alinea de nuevo las dos A. ¿Qué pasa ahora? Iniciamos a preguntar de derecha a izquierda de nuevo y vemos que R sí es igual a R, O es igual a O, T es igual a T, A es igual a A y E es igual a E.
Al tener esto, entonces, en este caso, podemos decir que el algoritmo continúa comparando de derecha a izquierda hasta que encuentra el patrón. Y como lo ha encontrado, pues tenemos una aparición. Entonces, podemos terminar concluyendo que se encontró el texto en la posición dada, o continuar hasta buscar todas las posiciones donde aparezca dentro del texto. En este caso alinearíamos la R del texto a su próxima posición en el patrón. Como no aparece más, podemos mover el patrón pasada la R del texto. Y así continuaríamos hasta que ya no tenga los suficientes caracteres como para hacer una comparación. Vemos entonces ahora una implementación hecha en Java. Este sería el preproceso antes del algoritmo. ¿Qué hace realmente este preproceso? Lo que hace es generar las tablas de incidencia con los valores de los saltos. Y entonces llegaríamos ahora al algoritmo de Boyer-Moore-Horsbull, que recibe como parámetro un texto y un patrón. Los dos nos vamos a pasar a un array de tipo char y tendremos entonces los dos tamaños para tener también un límite máximo para ir comparando. Entonces también tendremos abajo la tabla de incidencia e iniciaríamos a comparar. Entonces se va parando en las posiciones y va comparando de derecha a izquierda, por ello se utiliza el menos menos, la decrementación, para pues ir de derecha a izquierda hasta que ya se pase el valor del vector, el valor 0, porque el 0 sería pues la primera posición. En el caso de que ya se pase el valor 0 y sea todo igual, entonces simplemente vamos a aumentar nuestro contador, lo cual significaría que encontró una similitud. Y así lo recorrería hasta que consiga todas las similitudes en el texto. Análisis. El algoritmo en el peor de los casos se encuentra acotado por Big O de n por m, donde m es el tamaño del texto y m el del patrón. Sin embargo, en la práctica esto no ocurre. De hecho, el algoritmo se comporta de orden sublineal, ya que en la mayoría de ocasiones los saltos que se producen llevan pocas comparaciones. El análisis de este algoritmo es sumamente complejo, pero no es difícil de notar que solamente se realizan Big O n sobre m comparaciones. A continuación, veremos una gráfica en la que nos muestra el comportamiento de varios algoritmos del tamaño del patrón versus el tiempo, donde vemos que el algoritmo es muy eficiente. Y por último, las referencias.